¿Y si te dijera que tu vida tiene un plan y que no eres para nada quien crees ser? ¿Te quedarías con nosotras a descubrirlo? Hay muchas personas que nunca, nunca, nunca se plantean el por qué están aquí. Siguen en una rueda de hámster haciendo lo que toca, ¿no? Sin saber que todo lo que nos sucede tiene un sentido. Ese sentido, te lo digo ya, está en tu plan del alma. Pero ojo, no es un camino ni fácil ni cómodo. Hace falta bastante valentía para querer verlo. Y muchas veces solo lo vemos cuando las cosas se van un poquito a la mierda. Me llamo Julia Ramos Puente y ya sabéis que mi objetivo con este canal y con el Club de las Mujeres Poderosas es acompañar a mujeres a liberarnos de los condicionamientos que nos frenan para que podamos reconectar con quienes somos de verdad y vivir nuestro propósito. Por eso hoy pues vamos a hablar de algo considerado como tabú, ujú o demasiado pues místico. Pero en realidad yo creo que es algo más necesario que nunca. Necesitamos entender qué leches estamos haciendo en esta vida. Porque si crees que estamos aquí solo para nacer, estudiar, trabajar, reproducirnos, irnos de vacaciones y morir, te estás perdiendo la parte más emocionante de tu existencia, tu plan del alma. Y por eso hoy me acompañan dos mujeres muy poderosas. Mujeres que por lo que hacen probablemente habrán sido tachadas de locas, de hierbas o de cosas peores, pero que para mí son unas valientes y unas innovadoras y están abriendo camino pues para muchas, incluida yo. Fabien puede leer tu historia en tus manos y Natalia puede mostrarle lo que tu alma vino a aprender a través de los números y los registros acásicos. Antes de empezar, recuerda que estamos en directo y que siempre puedes dejar tus preguntas en el chat, si yo me acuerdo de mirarlo, que esa es mi lado. Y si lo vas a ver después, pues también déjanos tus reflexiones en los comentarios más abajo y nos encantará leerlo. También suscríbete al canal, ya sé que lo decimos todos, pero sí, así no te pierdes los próximos episodios que van a estar fantásticos, incluidos, por supuesto, el de hoy. Entonces empezamos con lo esencial. Bienvenidas, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias por invitarnos. Gracias, Julia. Aquí estamos con muchas ¿Desde ganas. dónde nos habláis cada una? Pues yo vivo en Andalucía, en la provincia de Almería y cerquita de Bujácar. Qué bien. Sí, yo estoy en la Sierra de Madrid, en la zona de Valdemanco, que es pura Sierra de la Cabrera, en Espacio Natal, que es es un espacio para retiros. Qué bien. Así que las dos en el campito, ¿no? Digamos. Exacto, sí, Así la vida es mucho más bonita. con los animales y las montañas. Qué bien, qué bien. Bueno, pues después de esta presentación, no sé, así como contarnos un poquito de vuestro trabajo, quiénes sois y cómo llegáis a todo esto bueno, entiendo que esta locura, ¿no? Como decía antes, que puede ser vuestra vida ahora después de haberos abierto a estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres empezar, por ejemplo, tú, Natalia, que te tengo aquí a mi izquierda. Vale, pues a ver, yo provengo de una vida que inicialmente es muy estructurada, muy la típica vida que nos venden que tiene que ser, ¿no? Pero en un momento dado es como, y tiene mucho que ver con la frase que has dicho del plan del alma, es un darse cuenta de, vale, he hecho esto, lo he hecho todo. Entonces, mañana me puedo morir porque me da igual. Ojo, que no es desde la desesperanza, sino es desde la desmotivación. ¿Por qué? Porque no hay una conexión con tu misión de vida. Eso es lo que te da la conexión con la misión de vida, lo que te da es esa apertura. Entonces, cuando no la sientes, cuando no sientes ese quiero estar en esta vida, tengo ganas de estar en esta vida, es porque estás desconectado de la misión de vida. Y a mí me pasaba eso. Entonces, bueno, una serie de acontecimientos y yo llevaba en un camino de búsqueda espiritual tiempo, ojo, que no era... Una serie de acontecimientos me llevaron a un despertar y a partir de ahí entré en contacto con los registros acásicos. Y los registros acásicos para mí fueron un antes y un después. Yo ya había emprendido este camino de búsqueda personal, pero los registros acásicos, la diferencia que supusieron para mí, y ahora os cuento lo que son, pero lo que fueron para mí es conectar con
una mirada amorosa hacia mí misma, principalmente. Ese fue el primer cambio que realmente supuso un cambio total. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que el cambio pasa desde dentro. Sí, pero para que el cambio pueda suceder, tenemos que poder mirar dentro. Y lo que nos ha enseñado la sociedad, nuestros padres, por nuestro propio bien, nuestros educadores, ha sido una mirada muchas veces muy crítica, muy dura, y nada proclive a ser abierta a ver quién somos de verdad y a no conformarnos en un patrón. Entonces tenemos que desaprenderlo primero todo eso para tener una mirada amorosa hacia nosotros mismos y poder mirar nuestra vida sin tenernos que sentir un autoataque, un juicio, etc. Y eso es una de las cosas que proporcionan los registros acásicos más importante. Y Ya. voy a explicar. No, ahora no. Será todavía no. Que te has lanzado a la piscina ya. O sea. Nada, presentación. Vamos a conocernos primero. Acuérdate que era, pues eso, Fabi. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Y cómo llegas a esa herramienta que en tu caso es la quirología védica? Vale, pues yo descubro la quirología védica muy tarde, o sea, muy tarde en mi vida, ¿no? O sea, a los 40 y no lo buscaba. Más bien, ni tampoco era nada espiritual. O sea, yo de joven hasta cierta edad no me sentía conectada y tampoco no era consciente más que nada. Y nada, la vida en un momento dado se tambalea, pues, entran muchas cosas en juego, en fin, la crisis, lo típico, ¿no? Crisis de los 40 y ahí hay un gran vacío, ¿no? Y entonces es cuando ya estoy como enfrente de la nada y me digo: ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces ahí empieza mi búsqueda, ¿no? Mi búsqueda, de crecimiento, como lo llaman, ¿no? Y nada, y me topo ahí con la quirología védica, Es pero curioso, ¿no? Creo que también Natalia, ¿no? Lo ha dicho así un poco, que es que de un poco de crisis personal es como al final acaban llegando a estas herramientas a nuestras vidas, ¿no? Sí, si queréis, venga, vamos a hacer ese... ¿Qué es? ¿Qué son los registros acásicos? Si quieres, Natalia, también yo conozco a Natalia porque he hecho con ella alguna sesión de registros acásicos y también el año pasado hice un curso de numerología tántrica con ella. Y bueno, si quieres explicar así brevemente estas dos y después Fabi, tú también quirología para que, oye, entendamos por qué estamos conectando esto del alma, ¿no? Y del propósito y de la misión con estas herramientas en particular. Claro, a ver, comentar. En los registros acásicos, brevemente, nuestro alma va en un ciclo donde nos reencarnamos. En cada reencarnación vamos aprendiendo distintas misiones de vida, vamos aprendiendo distintas cosas. El objetivo, al final, es ser capaz en este plano, en donde estamos viviendo ahora, encarnar el amor incondicional. Entonces vamos aprendiendo distintas lecciones sobre la libertad, la expresión, el respeto hacia uno mismo, el amor, etc. Y para eso nos ponemos en distintas situaciones. Entonces, en los registros acásicos está contenida toda la información y la vibración, bloqueos, sabiduría de todas esas vidas que como ser humano hemos pasado. Entonces, lo primero es que cuando nos conectamos con los registros acásicos es como si tuviésemos acceso a una versión de nosotras mismas que es expandida, que es mucho más sabia, que tiene más información. Simplemente eso ya aporta muchísimo, ¿vale? Pero lo que para mí es diferencial es que los registros acásicos están en un plano vibracional más elevado que el que vivimos. En el plano que vivimos hay muchos juicios, mucha polaridad, hay emociones de baja vibración y todo eso pues, lo vamos sorteando. El problema está en que los juicios y esas emociones, cuando no se sostienen correctamente, deforman mucho la mirada hacia la realidad. Entonces, al final, cuando tú tienes miedo, pero o te desbordas por el miedo y te quedas paralizado, por ejemplo, ¿vale? O no escuchas el miedo y eres temerario, ¿vale? La ira pasa lo mismo, la reprimes, entonces te están invadiendo, te desbordas, destruyes. Entonces, cuando no tenemos eso bien asentado en nosotros, la mirada que tenemos hacia el mundo es una mirada muy deformada. Pero de repente nos conectamos con los registros y en esa dimensión no hay juicio, no hay miedos, no hay emociones de baja vibración, con lo cual hay una expansión compasiva, pero además también una mirada neutra, clara, objetiva. Es decir, no es que sea una mirada de
ay, qué bien todo. No, es una mirada compasiva y amorosa, pero te baja la información tal cual es, pero de una forma tan amorosa que no la sientes como en ningún caso un ataque y te ilumina las cosas. Entonces, básicamente, esos son los registros acásicos. Es un plano vibracional de una dimensión, de una vibración muchísimo más alta, que ya nada más conectar tienes una paz, sientes una paz increíble. Y luego la otra cosa es la información que te puede bajar, que es una información muchísimo más amplia que la que tenemos desde este plano. ¿Vale? Esos son los registros. Perdón, voy a intentar ponerlo en mis palabras. Al final lo que yo estoy entendiendo es como una radio que sintonizo donde de alguna manera puedo escuchar, ¿no?, cierta información que está vibrando en ese plano vibracional más alto, donde hay emociones pues más como la compasión, el amor, la alegría, ¿no? Pero si fuera una radio sería eso, sintonizo en esta frecuencia, ¿no? Y Sí, escucho información. claro, es eso. Tienes que ver Vale. que, imagínate como si nosotros viésemos la realidad nunca la vemos como es, la vemos a través de unas gafas. Esas gafas, Ujú. en función de nuestro estado, o sea, si estamos enfadados, tenemos un estado, unas gafas rojas, entonces lo vemos Vale. todo rojo. Si estamos deprimidos, lo vemos todo negro, porque tenemos unas gafas negras. Entonces, estamos viendo la realidad deformadísima por todo eso que está pasando dentro de nosotros y también por nuestras creencias limitantes y un montón de cosas que están alrededor nuestro. Cuando te pones con los registros acásicos es como si te quitases esas gafas y pudieses ver la realidad como de verdad es, desde un Ok. sitio mucho más amoroso y compasivo, pero sin toda esa deformación. Vale. Ya por fin lo he entendido. Muchas gracias. A ti, Julia. ¿Querías explicar lo que era la numerología tántrica también? La numerología tántrica o numerología evolutiva es una numerología que se basa en las cifras del número de nacimiento. Ajá. Entonces, cada uno de esos números, día, año, mes, el conjunto de ellos, tiene una representación de un solo dígito o dos dígitos, depende de si es un número maestro, y cada uno de esos números representa un paquete de información. Un paquete de información asociado a cómo nos relacionamos con nosotras mismas, cómo nos relacionamos y fluimos en el mundo, cuáles son nuestros dones, para qué he venido aquí. Entonces, cuando tenemos esa mirada en la numerología, nos permite como tener un autoconocimiento de nosotras mismas. ¿Y para qué puede servir esto? Primero, para autoconocernos. Es decir, si yo no tengo, por ejemplo, ningún 3 en mi numerología, el 3 es muy creativo, es la creatividad desde la emoción, pero es una creatividad artística. Ponte que yo no tengo ningún 3 y me estoy empeñando en que yo quiero ser pintora. Pues va a ser complicado porque ni está en mi misión de alma, ni está en mis dones, ni está en mi ser. Entonces Vale. nos da como unas pistas para conocernos a nosotras, también para tener herramientas para equilibrarnos. Oye, si vemos que la vida se me está haciendo muy difícil, parece que, jolín, para conseguir un trabajo que me guste y que me paguen mucho, es que es imposible, todo me cuesta muchísimo. Vale, ¿cómo tienes tu número de karma? ¿Cómo equilibrar tu número de karma? ¿Qué estrategias Vale. puedes seguir ahí? Y entonces eso lo facilita. Y lo Mm. mismo para la misión de vida, es decir, la misión de vida es algo que sentimos internamente, pero la numerología nos puede dar pistas para entender por dónde va a ir algo que nos va a expandir. Entonces es como, bueno, una puerta de entrada para facilitarnos una comprensión de nosotras mismas y también de las personas con las que nos relacionamos. Que muchas Vale. veces cuando tenemos una mirada al otro, ¿vale? Desde una comprensión. Ah, vale, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Vale. Y entonces ya no hay ese choque. Hay una cooperación. Entiendo que es un poco también lo que he dicho en la introducción, o sea, la vida de cada una de nosotras como personas va muchísimo más allá de esta historia que nos han contado efectivamente de que nacemos, nos reproducimos y trabajamos y morimos, ¿no? Entonces, lo que estoy entendiendo por parte, cuando estás explicando esto de la numerología evolutiva o tántrica, es como que ya venimos con una información X para desarrollarnos de una manera determinada. Y creo que esto no conecta un poco con también lo que trabaja Fabián, que es la quirología védica, ¿no? Cuéntanos si Ujú. quieres un Total, poquito, porque sí. al final es Mm, información, ¿no? Pero exacto. en otro plano. Sí, es otro plano, pero al final todo bien, todas esas herramientas nos llevan a aprender a conocernos mejor.
Es eso, ¿no? La quirología, la quirología védica, la que practico yo, vienen de las ciencias védicas, ¿no? Los Vedas, los que nos han traído muchos conocimientos, como la astrología védica, la Ayurveda, todo eso es la misma fuente, la fuente de los Vedas. Y la quirología védica, pues es una herramienta que a través de la lectura de las manos aprendemos a conocernos mejor. Se leen siempre 2 manos. A mí lo que más me ha impactado, o sea, lo que más me ha dicho: esto es", como para mí, eso es mi herramienta, eso es lo que me conecta, es porque las líneas de las manos cambian. Eso fue para mí un antes y un después, como para decir, pues, A ver, os como que las explico. líneas de las manos Es que cambian. no sé ni por dónde empezar. Se leen 2 manos, ¿no? O sea, hay una mano que kármica, digamos, que cuando nos reencarnamos decidimos llegar con ese karma en este plano, ¿no? Entonces sería, en quirología, la mano con la que no escribimos, ¿Vale? la mano no dominante, y la otra mano que son las decisiones que hemos tomado en esta vida, que sería la mano dominante, la mano con la que escribimos. La no dominante es nuestra parte subconsciente y la dominante es la parte consciente, ¿no? En la no dominante entra el hemisferio, el opuesto del cerebro, en fin, total, que en la no dominante sería todo lo que, o sea, nuestra mochila, nuestra herencia materna, paterna, 3 vidas pasadas estarían en nuestra mano no dominante, y, y la mano dominante sería la parte del karma que hemos decidido trabajar en esta vida. No sé si me he expresado bien. Wow, sí, 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 te entiendo. Es como un pastel, ¿no? De todos nuestros karmas, de todas nuestras reencarnaciones están ahí en el Akash, y cuando nos reencarnamos nos traemos una parte del pastel, pero esa parte Una del parte de pastel es esa información, ¿no? Es de la que ese está ahí karma. impresa. Y luego ya tampoco, o sea, y en la mano derecha, o sea, dominante, perdón, es lo que decidimos trabajar, ¿vale? Y la que cambia es la de la derecha, entonces. Las O perdón, 2, la de la derecha en las mi caso, 2, que yo sé que soy diestra. Ah, las dos, hasta la del las 2. karma. Reescribimos el karma. A ver, cuando cambia la mano no dominante, digamos que es una transformación muy profunda. Es mucho más fácil cambiar una mano dominante que la no dominante, pero Vale. las 2 pueden cambiar, y tengo, no sé si no vamos a tener tiempo porque no las tengo aquí, pero tengo muchos ejemplos de muchas manos que han cambiado a lo largo de los meses, de los años. Es maravilloso verlo, ¿no? Cambian cuando cambias tu forma de pensar, tu de comportarte, es cuando ya empiezan a cambiar las manos, las líneas. Así, así brevemente, ¿cuánto lleváis las dos trabajando con cada una de estas herramientas? Pues yo con los registros acásicos llevo como unos 5 años, 5 o 6 años, Vale. sí. O Ujú. sea Y que la ya también numerología has... menos. La numerología, pues debo llevar 2 o 3. Vale. ¿Y tú, Fabi? Desde 2012. Fíjate, o sea que sí, que has ido, Mm. claro, viendo esa evolución en las personas que han Sí, venido a mías trabajar propias. contigo. O sea, yo o sea, mi primera lectura a través de mi maestro, te quería poner mis manos en los bolsillos, ¿no? Quiero decir que mis manos no eran las que son ahora, ¿no? O sea, porque ahora cuando ves una persona, no sé si me estoy desviando un poco de lo que tengo que decir o no, pero cuando una persona no es consciente de lo que quiere, lo que hace, de sus talentos, de sus fuerzas, de sus cualidades y todo eso, eso se ve en las manos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo puedes ayudar a esa persona a conectar con sus dotes? Mira, yo sí os soy sincera, la razón por la que, o sea, yo realmente mi canal de YouTube lo dedicaría solamente, exclusivamente a estas cosas, o sea, Ujú. porque para mí, si habéis seguido este canal, las personas que sí que lo hagan ya saben mi historia y ya he contado como mi crisis y mis crisis, pero bueno, la más reciente me llevó a empezar a investigar sobre estas cosas, pues porque lo que habéis mencionado cada una brevemente es como llegar a ese momento en el que te das cuenta que la vida no tiene sentido, o sea, como que me Total. empecé a preguntar de, a ver, yo, si realmente la vida es esto,
lo siento, pero me quiero bajar, me apeo, total, me apeo, ¿no? Entonces, en ese me apeo, yo la verdad que ahora parezco como súper creyente, ¿no? De todas estas cosas, pero la verdad que al principio era muy escéptica. Y entonces, bueno, pues empecé a pedirle a gente que no me conocía de nada, en ese momento Natalia, que no me conocía de nada, no tenía ni mi Instagram, solo sabía mi nombre, pues Natalia, otras personas, ¿no? Como varias astrólogas, eso, numerología, registros acásicos, ¿no? Y como que mis preguntas siempre eran las mismas. Es el de, ¿para qué estoy aquí? Porque realmente yo no quiero que mi vida sea solo esto, ¿no? Y después de, no sé, 6 o 7 lecturas con personas distintas, todas me decían lo mismo. Y entonces ya me lo tomé en serio. O sea, fue como, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué es esto del alma? ¿Qué es esto de las vidas pasadas? ¿Qué es esto del karma, no? Y claro, desde entonces pues se ha vuelto como algo que me parece que debería ser de dominio público. O sea, que ¿por qué? Y ahora esta es mi pregunta hacia las dos, es ¿por qué esto permanece como eso en el ostracismo, en el vudú, las hierbas, en el eres una mística, una rara? O sea, ¿por qué creéis que esto es así? Y no se habla más de esto. A ver, yo creo que estamos yendo a cosas demasiado grandes. A ver, ¿cómo lo explicaría? Ya yendo a algo más pequeño, el objetivo de este mundo industrial en el que vivimos es tener una gente controlada que consuma y que no se queje. Entonces, yo para mí, el tener gente que sepa mirarse hacia adentro y quitarse lo superfluo, el consumismo, todo, ¿qué tiene valor para mí? Y estar en tu centro hace que una persona sea mucho menos manipulable. Te Manipulable para empoderas, venderle ¿no? cosas, manipulable para hacer cosas, para decirle cómo tiene que pensar o actuar. Ya no es estas disciplinas, ya es en general la vida. Porque, ¿qué gestión emocional se enseña a los niños en la escuela? Ah, La verdad Partiendo que sí. por algo tan básico como eso, ¿sabes? Es Mm. ah, qué capacidad de conectar, de sentir las emociones. No se nos enseñan muchas cosas. A ver, ah, estas herramientas de las que estamos viendo hoy son herramientas para, yo creo, gente que estamos ya con un foco puesto en la consciencia desde el punto de vista de, yo creo que cualquier persona que esté en este camino de vida consciente tiene muy claro que el objetivo de su vida es su desarrollo interior y lo demás es superfluo. Entonces, claro, todas las disciplinas ahí como que confluyen en esto, pero yo creo que para llegar hasta aquí, primero hay que haber hecho un camino más de introspección, más de conocerse, más de tomar una decisión. Y ya, como tú dices, fíjate que nosotras tres, que no habíamos hablado ninguna de las tres, todas hemos llegado a este camino llegando a un punto de la vida en donde ha sido un punto de, mira, si esto es lo que hay, me voy, porque esto es absurdo. O ah, sea, pero hemos Mm. tenido que llegar a ese punto. ¿Es necesario? Ya. No Ya. sé. Tú, Fabi, ¿qué piensas? ¿Por qué crees que que no sabemos de estas cosas? Porque fíjate, en tu caso, bueno, la numerología tántrica creo que también tiene miles de años de Sí, sí. antigüedad, o sea que es algo ah, que no se pueden registrar los orígenes, pero las ciencias védicas entiendo pues que a lo mejor que tiene 3000, 5000 años de 5.000. antigüedad, o sea que estamos hablando. Y entonces, sí, dime, no, no. Y entonces eso se pierde en Occidente, o sea, en Sí, es lo que Europa, en iba a Estados decir, Unidos. porque depende de donde nos encontremos en este planeta, personas, o sea, en India, por ejemplo, o en África, o sea, lo de lo esoterismo o lo desconocido está integrado en la cultura, digamos, ¿no? Yo te Mm. puedo, o sea, puedo hablar un poco de lo que sé de la quirología, pero es para todo, creo yo, cuando la quirología llega, o sea, cuando la lectura de mano, digámoslo así, quiromancia, quirología, en fin, quiromancia más bien dicho, llega a Europa, o sea, digamos que los quirólogos, los que leían las manos en India, eran de etnia gitana y fueron expulsados en el siglo, pues no sé, siglo X por ahí. Y esos son los que entran por Europa del Este y llegan hasta Europa occidental y en esa época pues leían las manos y eso se llamaba quiromancia.
Y creo que la Iglesia ha sido los que, o sea, que ha puesto un veto a esos conocimientos, ¿no? Y se ha perdido Mm. a lo largo de los siglos, ¿no? Y siempre ha sido tachado de brujería, pero eso es Occidente. Por Fíjate, ¿no? Es algo que desde el judio-cristianismo, ¿no? O Sí, sea, ya Jesucristo sí hablaba del alma, sí hablaba del claro, espíritu, claro. sí hablaba de karma, Y pero es estaba verdad muy que conectado mucho, con los astros y todo eso, todas esas culturas estaban muy conectados claro. con los astros, con la astrología y la astronomía. Claro, yo viví, bueno, he vivido en Nepal Mm, y hace poco en Guatemala, ¿no? Y entonces en claro, Nepal, vamos, lo raro es quién no tiene un astrólogo o astróloga exacto, para todo, o sea, para claro, cuándo quedarse embarazada, para cuándo casarte, para exacto. cuándo comprar una casa, para, o sea, Por eso depende de todas dónde las... te encuentras en el planeta, tabú o no, Sí, y en ahora que he estado más cerca de la cultura maya, bueno, lo ya lo mismo. conocéis, ¿no? Mm, El calendario maya, claro. Mm, yo desconozco bastante, pero también al final hablan de lo mismo, o sea, que estamos aquí en esta experiencia física para experimentar una serie de cosas, ¿no? Y mm, aprender a través de esta experiencia en este cuerpo, pero que tenemos muchas vidas, ¿no? O mm. sea, ¿qué es esto del alma? A ver, esta pregunta así con la alcachofa. Chicas, ¿qué es el alma? Hola. Dejo el paso, a hacemos ver, Paso para mí, palabra, ¿no? paso Sigo palabra. silencio como paso palabra. claro, es que cuando hablamos, a ver, las palabras es difícil que reflejen una realidad. Y cuando empezamos a comentar este tipo de cosas, al final, cuando acabamos definiendo las cosas con palabras, no deja de ser una representación inexacta de la realidad, digamos lo que digamos. Bueno, entonces partiendo de ahí, claro, yo lo que creo es que tenemos, bueno, pues un yo superior, que es como, bueno, está el espíritu, yo ya te hablo de mis creencias personales, el ¿Eh? espíritu, y el espíritu decide experimentarse en toda la realidad y se empieza a dividir, ¿vale? Entonces, se empieza a dividir en muchos cachitos que al final forman parte del espíritu. ¿Para qué? Para experimentarse. Y son muchas almitas. Y esas almitas deciden experimentarse en distintos planos. Entonces, uno de esos planos es este en el que vivimos, que es la Tierra, y nos experimentamos a través de las encarnaciones. Es decir, ¿somos nosotros el alma? No, somos una encarnación, pero que contiene toda la información. Es como un holograma. Es decir, en el propio cuerpo físico está la información de todas las encarnaciones que hemos vivido. Si tú haces kinesiología, tú puedes preguntar al cuerpo sobre otras encarnaciones y qué es lo que te ha pasado, cuáles han sido tus bloqueos, etc. ¿Por qué? Porque en el cuerpo físico está toda la información, pero somos más que un cuerpo físico. Entonces, el alma está como en un plano más alto, por así decirlo, y se puede dividir en una encarnación o incluso en varias. ¿Se puede dividir o vivir? Eso no lo he entendido. Dividir en varias encarnaciones. Cuando hablamos Vale, de sí. almas gemelas, un alma Ajá. gemela es un alma que se ha dividido en dos encarnaciones, las dos encarnaciones se encuentran y dicen, ¡ah! ¡Ay, Dios mío! Eres mi otra parte. Claro, bueno, más que ser mi otra parte es que reconozco una parte de mi alma. Oh, guau. Pero eso es una visión mía, ¿eh? O sea, luego ahí cada Vale, uno tiene su visión. Mm, vale, me vale. gusta, me gusta. La verdad que cuando te metes en este tipo de conversaciones es como una madriguera de conejo, ¿no? Como que Claro, no tiene fin y además es que todavía nos queda muchísimo más por entender y por saber, ¿no? Creo, o Sí, sea sí. que Mm, y vamos cambiando, mm, porque yo, por ejemplo, cuando he estado en algún momento de mi vida en un estado de mucha paz, de mucha tranquilidad, armonía, he tenido momentos donde me he conectado con mi yo superior y era una sensación de profundidad, de paz, de calma, de todo está bien. Todo está bien, cualquier cosa está bien, porque todo está bien, porque todo está englobado dentro de la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay esa comprensión y está como todas las experiencias que podamos tener, por muy oscuras o lo que sea está todo bien. Claro, luego bajas a esta realidad y dices, a ver, a nivel del yo superior, esto es cierto, pero a nivel de esta encarnación, por favor, que me torturen y que me maten, a lo mejor no es una experiencia que quiero vivir en esta encarnación. ya, A ver,
Claro, porque yo al final estoy encarnada aquí. Y claro, cuando estoy conectada con mi yo superior, siento eso como una realidad expansiva. Pero luego cuando bajo a esta encarnación, tengo una visión diferente, porque estoy encarnada y soy un ser humano, y tengo mis limitaciones como ser humano con todo lo que me está pasando. Pues nada, mira, la visión también es lo mismo, o sea, el espíritu, o sea, yo lo veo como el océano y las olas serían todas las olas que hay en ese océano, que es el todo, ¿no? Digamos, cada olita es un alma, ¿no? Digamos. Eso también es un poco la visión que yo tengo de, Está muy pero bien. sí, las almas se reencarnan de vida en vida y hay almas viejas y almas más jóvenes, ¿no? Y eso cada vez que nos reencarnamos y entramos en este cuerpo físico, pues sentimos limitación, pues el cuerpo es gravedad, es materia, entonces ahí entran la dualidad, las limitaciones, ¿no? Pero cuando en meditación y conectamos con algo superior, conectamos con, o sea, entramos en una energía que es mucho más sutil, ¿no? Y ahí hay mucho más apertura de conciencia y vemos un Ujú. poquito más allá. Yo creo que cuando llega la muerte, que pasamos a otro plano superior, creo que ahí entenderemos más cosas, pero de momento. Ahí podremos. Y Fabi, según tú, cuando entiendo, ¿no? Que hay personas que llegan a ti y supongo que por la regla casi de tres que hemos dicho antes, ¿no? Seguramente llegan personas que están como en un momento vital similar al que hemos descrito antes de nosotras y te dicen, ostras, ¿cuál es mi propósito? ¿Tú cómo respondes? O sea, ¿cómo les explicas desde tu visión qué es el propósito o qué dice la quirología védica que es el propósito o la misión? No sé cómo lo definís. A ver, yo con la lectura de mano, o sea, se ve. O sea, yo trabajo con huellas. La persona, por ejemplo, es que tengo que dar ejemplos, si no, no sabría explicarlo. O sea, tenemos 3 líneas principales, digamos, ¿no? O sea, las emociones, cómo funcionamos, cómo amamos, la mental, cómo pensamos, y la física, que es nuestro cuerpo físico, ¿no? Tres energías. Y luego están otras líneas, como puede ser la línea del destino, la línea del éxito, entre comillas se llaman así, pero va más allá la explicación. Entonces, claro, una persona que no tiene conciencia y me hace esa pregunta, lo entiendo, porque no tiene marcada su línea del destino, entonces no tiene, no tiene despierto un propósito, no se cuestiona la vida, no sé si. Y entonces, como os he dicho antes, las líneas de la mano cambian. Entonces, es hacerle primero que se conozca mejor conociendo sus talentos, qué es lo que trae en ese mundo, sus talentos, sus dotes, sus dones, ¿no? Se dice así. Y ahí Interesante. trabajar en ese camino. Ahí a lo mejor es donde después se va desplegando. Tiene que entender que, o sea, todos tenemos talentos, todos tenemos una misión de vida, todos, todos, todos. Es cuestión de encontrarla y a veces hay personas que no son conscientes de su talento, muchas personas no son conscientes y entonces, y a partir del momento en que conectan con eso, todo cambia. Tienen Ujú. que conectar, o sea, es una conexión con el corazón, con el chakra corazón. O sea, es una conexión cuando uno se conecta Con el con el amor corazón, hacia una claro, misma, ¿no? Vale, exactamente, sí, sí, sí. vale, vale. Y para ti, Natalia, o sea, que igual, ¿no? O sea, ¿qué es esto del propósito, la misión de vida? Porque entiendo que ahora, bueno, no solo para mí, que, que yo lo he visto en mis carnes, o lo he vivido en mis carnes, que ha sido algo muy importante, ¿no? Para darme sentido. Entonces, a ti te llegan personas también que te preguntan esto y cómo les ayudas a entender qué es la misión, qué es el propósito, si hay una diferencia entre ambas dos. Claro, mucha gente viene con esa pregunta. ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi propósito? Claro, la numerología te puede dar pistas directas. Los registros acásicos entras a investigar, pero sobre todo lo que hay que entender es que la misión de vida y el propósito es algo interno, no es algo externo que te pueda decir alguien. Mm. Es algo que sale de dentro de ti. Entonces, alguien te puede ayudar a entenderte a ti misma mejor para entender, mira, lo que define la misión de vida y el propósito es la expansión. Cuando tú estás
en tu misión de vida o estás alineada con tu misión de vida, notas cómo te expandes, cómo tienes energía para seguir, aunque estés exacto. muy cansada, siempre tienes energía para seguir, te Mm, apetece el día siguiente, oye, todos tenemos días malos, pero la vida tiene sentido. Si tú sí, estás desalineada de propósito, entonces es Estás cuando, mustia como una flor, vamos. efectivamente, entonces mm, claro, desde ese entendimiento tú tienes que empezar a buscar, vale, ¿qué te hace sentir así? Entonces, Va. los registros acásicos es una herramienta maravillosa porque te ayudan a esa autoexploración para entenderte y para entenderte que te sirva para orientarte. La numerología es mucho más directa porque en la numerología hay un número que directamente te dice, oye, mira, es que tu misión de vida va por aquí. Entonces mm, te da pistas. Si tú mm, tienes, por ejemplo, un 5, tiene mucho que ver con el conocimiento del cuerpo, tiene que ver con la libertad, tiene que ver, ¿vale? Hay una serie de connotaciones en cada uno de los números. Entonces, es como más directo, pero aún así, dentro de ese amalgama de cosas, ¿vale? ¿Cómo lo aterrizas tú a tu vida? Vale. Y la mm, brújula, o sea, literal, es que esto también lo hemos hablado en el podcast alguna vez, fíjate, es el disfrute. O sea, que lo que me puede ayudar a navegar, ¿no? Es sí, mi brújula, es donde pongo la mm, atención y la energía y eso, como dices tú, me expande. Entonces es que me voy sí, realizando, ¿no? Dentro mm, de mi misión o de mi Sí, sí, propósito. sí, ¿Es es así? esa sensación de expansión, de tiene sentido, Wow. quiero estar aquí, quiero, mm, esto es para lo que he venido a hacer las cosas. Es como, wow, estoy donde tengo que estar. mm, Es esa sensación. sí, Luego, y no la es lo mismo vitalidad los dones, también. claro, lo que pasa es que no es lo mismo los dones que la misión de vida. Ojo, Ujú. eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si no nos podemos perder en los dones creyendo que son nuestra misión de vida. Mm, A ver, Vale. te pongo un ejemplo concreto. Yo, por ejemplo, en mis dones tengo un 10, ¿vale? Que tiene que ver mucho con el liderazgo, que tiene que ver con la resolución de problemas, que tiene que ver con abrir caminos. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando conecto con mi merecimiento, me activo ese don, entonces la vida me va a poner situaciones donde eso me resulta fácil hacerlo y Ah. lo disfruto. Ahora bien, eso no es mi misión de vida. Entonces, hay Mm. gente que se pierde en eso, porque dicen, como esto se me da bien, pues sigo haciendo esto. Pero claro, al cabo de un tiempo, eso ya se queda como hueco, se queda como vacío, porque estás haciendo algo que se te da bien, bien, pero ¿a dónde te lleva? ¿A una expansión? No. mm, Por eso te Vale. digo que hay que ser muy fino, porque los dones son lo que nos da la vida mm, para que podamos hacer nuestra misión de vida, Ujú. pero no son el Vale. objetivo en sí. Porque al final el objetivo, entiendo, del alma dentro de esta encarnación tiene mucho que ver con lo que dices de esa expansión, del aprendizaje, de la evolución. Como decía un poco Fabi, ¿no? Si tenemos esas dos manos, una dominante y una no, lo que venimos a hacer en esta vida casi es como un reto, Sí, 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 nos sí. reta. Sí, sí. O mm, sea, es algo que no sabemos hacer. O sea, nuestros dones y talentos nos salen de forma natural y ya están ahí. Sin embargo, nuestra misión de vida es un reto, es algo que vamos conquistando, es algo que a medida que vamos Ujú. pasando en la vida es como que vamos descubriendo, integrando, transformándonos. Entonces tiene ese mm. efecto de transformación en nosotras mismas. Mm, Ujú. Y creo que interesante. también incluye o sea, a la misión de vida no es cuando te nutres a ti mismo solo, sino que también tiene sentido esa misión que incorpora a los demás. Claro, desde luego. Mm, O sea, al final estamos aquí para un cambio personal, pero estamos en un conjunto de interrelación. Es decir, mm, aquí, por ejemplo, todos tenemos una misión de elevar el nivel vibracional de la Tierra. Es una mm. misión conjunta. Sí, exacto, Entonces, sí. claro, ¿cómo lo hacemos? Empezando por nosotras mismas, porque todo lo que no hacemos primero en nosotras no lo podemos Mm, transmitir fuera. Pero a partir de ahí, vale, ¿cómo nos conectamos y cómo nos apoyamos las unas a las otras en este camino para a tu hermana darle la mano y coger la mano que se te tiende cuando la necesitas? Ojo, las mm, dos mm. cosas. Sí. Wow. Y, esto de las sincronicidades, la intuición, está muy relacionado con esto que estás explicando, ¿no? En el sentido de que, si yo, estoy expandiéndome en mi misión de vida, ¿no? Afrontando esos retos, utilizando mis dones, entiendo, no lo sé, pues esa será mi pregunta, que empiezan a suceder alineaciones, ¿no?
las sincronicidades, ¿no? Como momentos en los que ves que la vida como que se te va abriendo y se te va facilitando, o para nada, ¿no? Es un poco para tener un indicador, ¿no? De decir, vale, voy por el buen camino, ya sé que el disfrute es un buen indicador. ¿Qué otro indicador podría ayudarme a entender si voy por buen camino? Y se me ocurre que puede ser eso, la intuición y las sincronicidades. No sé cómo lo veis Sí. vosotras. Tener antenas para poder ver las señales del universo, y como entre comillas, ¿no? Que nos da el universo, que nos indica si estamos conectados o no. Y bueno, ahí yo lo que he de decir es que hay que trabajar mucho en la confianza en el espíritu, porque es como lo que está pasando en el momento presente. A veces podemos, desde nuestra mirada, entender lo que está pasando, aunque sea algo que nos haga sentir incómodos o muy incómodos, ¿vale? Y hay veces que lo entendemos, pero hay veces que no. Entonces es como esa confianza de decir, vale, lo dejo en manos del espíritu. No lo entiendo, No. pero lo dejo en manos del espíritu. Y entonces luego de repente pasan cosas que las cosas como que cuadran No. y de algo que era a veces un poco horrible o incluso muy horrible, de repente es como que ahora lo entiendo. A veces no llegamos a esa comprensión, pero a veces No. sí. No. Entonces el universo pues nos manda mensajes cuando estamos abiertos y los A pedimos con verlos. humildad, a verlos y también como cuando solicitamos ayuda con humildad. Sí. Y la ayuda siempre es algo que hay que solicitar interna, no externa. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que tú no puedes decir, ay, por favor, le pido ayuda al espíritu para que me den un trabajo mejor. No funciona así. Es Ajá. como, vale, le pido ayuda al espíritu para eliminar esta negatividad que hay en mí, que siente que solo puede tener un trabajo de 1.000 euros. Entonces le pides ayuda al espíritu para eso, para algo interno, no para algo externo. Pero es que es un Sí. camino de vida entender todas estas cosas. Sí. Es complejo, ¿eh? Y nos falta información. Ya te digo, como hemos No. crecido en esta sociedad y en esta educación judio-cristiana, Total. vamos ahí aprendiendo. Yo voy aprendiendo todos los días, poco a poco, un poquito más, a base de prueba y error, total. Y tú lo Es decías, que, ¿no? sí, sí. Es que mira, por ejemplo, la educación judeocristiana que has dicho ahora, que has mencionado, una de las grandes para mí lacras o cosas que nos cuestan mucho superar de la educación judeocristiana es en relación a la abundancia. Porque la Ujú. educación judeocristiana es contraria a la abundancia. Ah. La educación judeocristiana nos dice que tenemos que trabajar mucho para llegar a algo. Nos dice que tener mucho dinero es malo. Nos dice una serie de cosas que, claro, tienes que desarticular todas esas creencias que al final los que hemos crecido en esta cultura desde bebés nos han inculcado y hay que desarticular todo eso para abrirse a una abundancia que sea fácil, natural, porque somos Sí, dignos sí, aparte por ser. que cuando, fíjate, o sea, esto va súper unido, creo que, el mayor limitante de esa educación judío-cristiana ya parte de que no entendemos, o sea, solamente entendemos la vida como lo que he dicho, ¿no? La vida de Julia Ramos Puente empieza en una fecha y se termina cuando me muero. Y la vida no es eso, o sea, la vida, como estamos tratando de explicar hoy, es algo muchísimo más complejo, más amplio, ¿no? Y entonces eso ya cambia completamente, absolutamente todo, como estás diciendo, la abundancia, porque al final estamos en esta rueda de hámster o en esta que es como que necesitamos exprimir todo al máximo porque nos vamos a morir, ¿no? Y entonces, pues claro, ya el capitalismo, bueno, está todo conectado, ¿no? Entonces, Sí, para sí, mí, la palabra vida está muy mal entendida y viene de ahí, de que vida la hemos entendido solamente como esta encarnación y ya está, punto. O sea, ahí te claro. mueres y no hay mucho más, ¿no? Desconectar para vosotras es precisamente, ¿no? Cuando perdemos contacto con esa esencia, ese ser más auténtico nuestro y entonces nos metemos en los patrones automáticos, en el ego, ¿no? Un poco esa es la definición de desconexión, ¿no? ¿O qué para vosotros? Para mí más bien es priorizar un tiempo para uno mismo, Eso desconectar es la de. conexión. Sí, pues, pero para mí es la desconexión con el caos que hay alrededor, ¿no? Volver a desconectar de esto y conectarte contigo mismo, ¿no? ¿No? No sé.
O sea, es tener o sea, priorizar un momento con uno mismo, a través de la meditación, a través de un paseo, pero siempre volver a uno mismo, ¿no? O sea, desconectarte del caos, digamos, del bullicio. Claro, yo ahí lo he entendido de una forma diferente cuando lo has preguntado, ahí, Julia. Yo he entendido que estabas hablando de qué sería, qué entendemos como estar desconectadas, ¿no? Eso es. Entonces, Bueno, claro, en mí hay dos formas de entender esa palabra. La primera es la desconexión del cuerpo físico. Cuando estamos muy mentales, nos desconectamos del cuerpo físico. Y el cuerpo físico es el que nos da la comprensión. Entonces, cuando no estamos conectadas al cuerpo físico y nos viene una emoción, no puede la emoción venir, no puede transformar, no podemos entender nada. Entonces, es muy importante, a través de distintas técnicas, que puede ser la propia meditación, el baile consciente, muchísimas cosas, es la conexión con el cuerpo, es sentir el cuerpo, es estar pendiente del cuerpo porque estamos viviendo una aventura que al final está en este cuerpo físico y nos da muchas pistas. Si nos desconectamos del cuerpo, no sentimos lo que tenemos que sentir y entonces no entendemos lo que está pasando. Entonces, mi primera acepción o entendimiento de la desconexión sería esa. La segunda es la desconexión del alma. Entonces, claro, cuando estamos conectadas con el alma, estamos en paz, estamos tranquilas. Aunque la vida sea un caos, todo esté yendo mal, tampoco estemos muy conectados no nos fluyan las cosas, pero podemos estar en conexión con nuestra alma y eso nos da mucha tranquilidad y mucha paz. ah, Mm, mm, Entonces, para entiendo. mí, claro, la conexión con el alma te da paz, la conexión con tu cuerpo te da una herramienta para vivir aquí y para poder Es trascender lo que te está pasando. ah. Es súper importante Bueno, lo que estás diciendo. Fíjate, tú ah, no has, a lo mejor no has visto los últimos capítulos de esta segunda temporada, ¿no? Pero es increíble, increíble con cuántas mujeres estoy hablando últimamente que han entrado a este mundo por esa desconexión con el cuerpo. ah, O Claro, sea, sí, es claro. el vehículo de entrada principal o el punto de entrada principal al despertar espiritual es el cuerpo. Al ah. propósito de vida es el cuerpo. O sea, es increíble. Cuando Y me empezamos a encanta, o sea, yo, somatizar, que es así, ¿no? claro, Es la sí, respuesta sí, del cuerpo. Es la primera cosa que te dice: "Estás completamente desconectado", ¿no? La somatización, o sea, la enfermedad. eso es la enfermedad, justo, Mm, justo. Y el reconectar, que me encanta lo que está diciendo Natalia, es al final el volver a habitarte, al ser consciente de que estás en tu cuerpo, ¿no? Y armonizarte de la manera, ¿no? Que ah, encuentres lo que necesites. Pero por eso ahora mismo, ¿no? La somática está tan de moda, digamos, ah, porque, claro, es que estamos viviendo, y me incluyo, en una sociedad por lo menos a mí, que me ha llevado al sobreestímulo, ¿no? Y me ha ayudado o ha fortalecido esa desconexión del cuerpo y para mí la herramienta de reconexión con el cuerpo a través de la somática ha sido tan importante, bueno, de la respiración, de lo que sea, o sea, al ah, final Hay todo. distintas herramientas, sí. Sí, sí, ah, sí, sí, pero ahora mismo como que veo que mucha gente me habla de esto, ¿no? Bueno, pero sí, ah. muchísimas, ¿no? Qué bueno. Que sí, que hay una conexión a varios niveles, ¿no? Digamos, a un nivel espiritual, a lo mejor desde el alma y a un Claro, nivel. es que ¿sabes lo que pasa? Que también hay que entender que muchas veces nos hemos desconectado del cuerpo como un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Mm, Por un shock traumático, por no poder superar el estrés, muchas cosas nos llevan a desconectarnos del cuerpo físico. Entonces, sí, es importante que cuando empezamos a volver a conectarnos, primero tratarnos con amor, con suavidad, con paulatinidad, o sea, hacerlo de una forma progresiva en el sentido que lo que cada uno de nosotros podamos aceptar en cada momento sin juzgarnos, sin atacarnos. Y es como, bueno, pues hoy estoy aquí, gracias. Que ya. he estado desconectado y me he desconectado, que he entrado en shock, que alguien me ha gritado, he entrado en shock y ya estoy desconectada y estoy muy mental. Bueno, pues te das cuenta de Aceptarlo, que eso está pasando mm, y ya empiezas a tener herramientas para poder estar en ti, pero eso es muy paulatino dependiendo de dónde estés. ah. Entonces hay que tener mucha paciencia y mucho amor hacia uno mismo para ver ese proceso y aceptar que, oye, darle el tiempo que necesite. Mm. Total.
Sí, sí. Además, desde como todo esto está vinculado, la astrología también habla mucho de esto, ¿no? Y astrología evolutiva, y a mí me ha ayudado mucho a entender los ciclos, ¿no? Los ciclos de los planetas, que claro, Sí, cada planeta tiene una información, esa sí, información se despliega en nuestra carta natal, bueno, además de una manera bastante compleja, y claro, esos ciclos, a lo mejor en algunos casos son de 12 años, de 40 años, de 80 años, ¿no? Entonces, algo a lo mejor tarda en integrarse 40 años en nuestra vida. Ya ves. Sí, ¿Sabes? sí. Que yo soy muy de: "No, es que lo quiero todo ya", ¿no? O sea, o quiero ver el cambio en mi vida de este proceso que he empezado como ya. Y es como, pues no, maja, a lo mejor te quedan todavía 11 años por delante, ¿no? Qué sí. importante eso. Pero bueno, Similar. es que cuando estás en el camino y lo estás disfrutando, es lo que decía antes Fabián, que esta vida nos vende mucho el objetivo como todo lo que hay, cuando lo que estamos es en el camino, no en el objetivo. Entonces es como que Mm. hay que cambiar el paradigma para entender que el objetivo es el propio camino, porque en el camino es donde crecemos, nos transformamos, es ahí donde se produce la misión de vida, no en un sitio remoto, en un futuro remoto, ¿qué va? No, 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 es en está en cada el camino, momento sí. Sí, presente. sí, sí. Está en el presente. No en el Mm, futuro, no es un objetivo al que ir, ¿no? Es no, como si es el todos los propósito días. fuera En el presente y con conciencia. Sí, oye, y ya, fíjate, ha volado la hora, que sí, chicas. sí, Os ha parecido 10 minutos, ¿vale? sí, Entonces, desgraciadamente tengo que empezar a cerrar, pero sí, no sé, a lo mejor podéis aportar lo que queráis ahora para cerrar, pero a mí se me ocurre algo como, jo, ¿qué le diríais a una persona, a una mujer, en este caso, que a lo mejor está en ese momento similar al que vosotras vivisteis y cómo puede empezar a encontrar sus respuestas? O sea, ¿cuál sería un tip o una clave que a vosotras os ayudó en ese momento para, sí, reconectarse, ¿no? Aparte de volver al Mm, cuerpo, lo que hemos dicho, si hay algo que digas: "Oye, pues esto para mí fue muy importante". ujú, pues volver a conectar con su corazón. es lo que iba a decir. Ujú. Sí, 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 sí. ¿cómo se hace eso? A ver, entonces, desarrollemos, ¿cómo conectamos con el corazón? Pues, Vamos a ver, cuando perdón, sí, perdón, dime, di, di. no, está Natalia, ¿no? A ver, es como el corazón es ese conocimiento que no duda, ese Mm, saber que no duda. La duda viene cuando te lo vas a la cabeza, pero cuando estás en el corazón no dudas, te expandes, estás tranquilo. Entonces, cuando yo te diría que, por ejemplo, todo lo tenemos que pasar a través del corazón, mucho más que a través de la mente, a través del corazón, y ahí cada mujer va a tener su propio camino de vida, su propio camino de reconexión, de mirar su misión, de entenderse. Entonces, hay un montón de herramientas. Entonces, no son las Sí. herramientas lo que hay que mirar. Hay que mirar cómo tú te sientes en cada momento que algo te Mm, expande el corazón y te conecta con el corazón. Y puede ser una persona, puede ser una herramienta, puede ser un arte, puede ser un trabajo. Da igual. Siempre es qué te hace estar expandida, conectada vale. con el corazón. ¿Cuál es tu verdad? mm. Sí, puede ser Y volver a luego también es estudiar. como, no estamos solos, no estamos solos. O sea, tenemos muchas compañeras, tenemos muchas hermanas y hay mucha gente ahora a la que poder pedir una mano de Mm, apoyo. Entonces, usemos también esas redes de apoyo, construyámoslas y usémoslas. Porque, por ejemplo, a mí me han ayudado muchísimo. Yo tengo distintas redes de apoyo y además tengo mm, amigos, pero tengo redes de mujeres mm. que han sido maravillosas en mi proceso, Sí, cuando estaba atravesando algo, en cómo me han apoyado, cómo me han hecho entender o me han ayudado a entender y a colocar cosas. yo también me he conectado mucho con círculos de mujeres. El apoyo entre nosotros Ujú. es muy nutritivo. Sí, sí. Mm, Bueno, de hecho, por eso estoy montando yo este proyecto, o sea que justo para dar más voz a mujeres, para conectarnos las unas con las otras y sí, la visión a medio plazo realmente del Club de las Mujeres Poderosas es eso, es es mujeres como nosotras
que estamos en este camino y que, bueno, pues por suerte, por desgracia, ¿no? Digamos que la corriente general no es esta y entonces, bueno, como entre nosotras nos podemos ayudar más en este camino, ¿no? Al final, pues lo que decía al principio. Y para ti, Sostenernos. Fabi, ¿cómo es esta conexión con el corazón? Que no lo has podido decir antes. Pues, yo creo que es un proceso, ¿no? Depende de cada persona, pero es importante entenderse a sí mismo primero, creo yo. Es Mm. fundamental entenderse primero y perdonar, o sea, aceptarse, eso es lo que quiero decir, aceptarse y luego ya es abrir el corazón. Conectarse con el corazón es ser consciente que aquí está y se puede expandir. Mm, Muchas veces digo la frase, ¿no? De transformar nuestras emociones en devoción, ¿no? Es darnos al otro, ¿no? Ujú. Pues muchas gracias. La semana pasada, ya así para terminar, justo, de hecho, estuvimos hablando de trastornos alimentarios, o sea, Mm, pues cuerpo, o sea, cómo nos desconectamos del cuerpo y la conclusión final es que cuando nos queremos, cuando conectamos con nosotras y con mm, nuestro corazón, dejamos de llenar ese vacío con otras cosas, ¿no? Como pueda ser mm, la comida, las adicciones, el alcohol, las compras, ¿no? O sea totalmente. que mira, hilamos con la conversación de la semana pasada y nada, Muy poco bien. más. Dime, Natalia, ¿vas a decir ya algo así para aportar lo último? Sí, lo último que yo creo que la mirada amorosa hacia una misma es fundamental para estar en este camino. ¿Por qué? Mm, Porque abrimos el corazón y se va a cerrar el corazón. Lo tenemos que saber, que también se va a Mm, cerrar. ¿Por qué? Porque tenemos cualquier tipo de experiencia o pasamos por un momento complicado, lo que sea, y se cierra. Entonces, eso no es un problema. Siempre y cuando estés otra vez abriendo el corazón. Ahí es como, vale, he cerrado el corazón pues porque necesito protegerme, porque no me he sentido segura, Vale, no pasa nada, está bien. mm, Ábrelo otra vez. mm, Encuéntrate para volverlo a abrir. Y es esa mirada continua, amorosa hacia una misma, lo que es más importante para mí desarrollar. Esa mirada compasiva, amorosa, paciente, comprensiva. Oye, me he cerrado, me he desconectado del cuerpo, Bueno, pues se me ha pasado. Pues ahora ya me he dado cuenta, me vuelvo a abrir. mm. ya. Ya está. En las ciencias médicas se dice que hay 5 estados de corazón, ¿no? Está el corazón cerrado, o sea, con varias emociones, y poco a poco, paulatinamente, se abre hasta en 5 estados así, al final se abre en el corazón puro, ¿no? El que ha sacado muchas capas, ¿no? Ha entendido la ira, ¿cómo se llama? La envidia, o sea, limpiando capas. Entendernos y poder limpiar todo esto hasta llegar a un corazón más que puede cerrarse, pero, abierto también, o sea, capaz de abrirse, como decías tú, ¿no? Sí, Después, conscientemente. sí. Pues muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias, Fabi. Gracias, Natalia, por bueno, traer un poquito de luz a esto que yo creo que cada vez somos muchas más, ¿no? Las que estamos intuyendo que no estamos aquí por casualidad, que la vida tiene un sentido bastante más profundo, que nos estamos metiendo en este mundillo de crecimiento personal y espiritual. Así que muchas gracias. Antes de cerrar, contando, ¿no? Dónde pueden encontrar un poquito de quiénes sois y de vuestro trabajo. Natalia, si quieres empezar tú. Vale, pues mira, yo tengo una web que se llama espacionatal.es. Entonces ahí lo pongo todo, tanto las terapias que hago, que bueno, hago lecturas de registros acásicos, sesiones de kinesiología, lecturas bueno, de numerología y también cursos de registros acásicos y de numerología. Y también tengo un centro donde se hacen retiros. Entonces eso ya no solo los hago yo, sino los hace otra gente de muchas cosas. Mucho centrado en meditación, pero también hay constelaciones familiares, bueno, una variedad de cosas muy interesantes. Así que Mm, espacionatal.es, ahí lo encontráis todo. ujú. Muy bien. Pues yo tengo una página web que se llama fabienbarros.com y ahí viene un poco todo, cómo contactarme y el Instagram, el Facebook, el WhatsApp y todo esto. Y también, pues eso, hablando del espacio, también tengo uno en Mojácar y donde hacemos también retiros, o sea que estamos en el norte y en el sur. Las dos ahí
con Mm. espacios de consciencia, me Ah, encanta. Muchas Así es. gracias. Pues gracias también, bueno, a las que os acercáis a pues estas charlitas, todas las, bueno, cada 15 días ahora y estáis ahí. Yo creo que si hoy te has dado cuenta de que hay algo más allá de lo que la sociedad moderna nos ha contado sobre nosotras, pues déjame decirte que hay más. O sea, que hay un tipo de sabiduría, por ejemplo, que muchas mujeres ignoramos y que está profundamente conectada con nuestra feminidad. Una sabiduría ancestral que fue prohibida, borrada y olvidada para, pues al final, desempoderarnos, ¿no? Y que, bueno, ahora está de vuelta, entonces mujeres en todo el mundo están reconectando con ella. ¿Por qué te digo esto? Porque en el próximo episodio hablaremos de mujer bruja, mujer sabia, de esos saberes que nos arrebatamos, del poder de nuestros ciclos, de las plantas, la intuición, la espiritualidad práctica. Todo eso, bueno, que es esa conexión con nuestro cuerpo y con nuestra historia y nuestro linaje. Nos veremos en 15 días. Si no lo has hecho, como te dije al principio, suscríbete, no te pierdas ningún capítulo. Y recuerda que, bueno, que al final el acto de ser quien eres realmente es el acto más revolucionario que puedes hacer. Así que muchas gracias por estar aquí en el Club de las Mujeres Poderosas y nos vemos muy pronto. muchas gracias. Gracias, Julián.